bendiga. Hoy quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Segunda Reyes, el capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer hasta el versículo 5. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. Gloria al Señor. Qué tremenda declaración la que nosotros encontramos prácticamente en el versículo 5, cuando dice: Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ay, Señor mío, era prestada. El relato que nosotros podemos lograr ver acá es el amor de Dios demostrado a su iglesia, a su pueblo, a Israel. Parece que, el hacha era imposible que pueda flotar. Pero también el hacha en aquella época era un instrumento muy valioso, muy caro, poder adquirirlo, conseguirlo. Y en esta ocasión el hacha era prestada, una herramienta de trabajo indispensable, pero se le cayó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Es el cuidado de Dios que puede tener hacia su iglesia, hacia su pueblo. ¿Qué podríamos decir? No importa lo grande que tú seas o lo pequeño que te consideres o lo insignificante que te consideres delante de Dios. Quizás tú puedes decir: Dios no se acuerda de mí. Quizás yo no soy importante para Dios. Es imposible que Dios pueda hacer algo por mí. Quizás te puedes sentir la persona más pecadora o la persona más insignificante. Quizás crees que Dios no se fija en ti. Pero esta historia nos está relatando que Dios tiene cuidado de cada uno de los seres humanos, aún de las cosas más insignificantes. Dios tiene cuidado. Dios tuvo cuidado de este varón que perdió esa hacha, que no era propietario, no era de él, era prestada. Él estaba con una situación difícil, él estaba con un problema. Se le cayó el hacha y el hacha era prestada. Y es ahí donde él clama, dice: Ay, Señor mío, el hacha se me cayó, el hacha no era mía, el hacha era prestada. ¿Qué hacer? Para este hombre era un terrible problema. Era una dificultad quizás sin salida. Era imposible poder conseguir el hacha. Se le había perdido un instrumento carísimo, valioso. Pero quizás este hombre no tenía los recursos para poder reponerlo. Y por eso clama al profeta, dice el profeta: el hacha era prestada, se me cayó. Se me cayó. Y el profeta le dice: ¿dónde? Le indica el lugar. El profeta corta un árbol, una rama, lo tira y el hacha flota. ¡Qué tremendo milagro! El hacha rompe todas las leyes de la naturaleza, flotando hacia arriba.
y el hombre pudo tomarla. El hacha que se había perdido. Era imposible poder conseguirla. Era imposible poder volver a encontrar ese hacha. Se había caído. No relata la profundidad, pero probablemente sí, había una profundidad considerable. Pero ahí estuvo el profeta de Dios para hacer flotar esa hacha, para producir el milagro de Dios. Mi hermano y mi amigo, yo no sé qué es lo que a ti se te ha perdido. Yo no sé en qué problema tú te has metido o cuál es el problema donde tú estás ahí. Quizás tú dices, mi problema no tiene solución. No hay solución para la situación donde yo me he metido. No hay quien me ayude. Me metí en un problema difícil. Me metí en un callejón sin salida. No hay esperanza. Quizás el médico te ha dicho que estás con un cáncer terminal. Quizás tienes una enfermedad de base y encima te has contagiado con esta pandemia. Y tu cuadro es bastante difícil. Y los médicos no te dan esperanza de vida. O es un problema económico. Es un problema familiar, un problema matrimonial. Y aparentemente no hay salida, no hay esperanza. Y quizás estás como este joven que dice, se me cayó el hacha. Y el hacha era prestada. No sé qué hacer. No sé cómo salir de este problema. Yo necesito un milagro económico. Yo necesito un milagro de Dios. Necesito la ayuda de Dios para poder salir de esta situación. Pero quizás miras a todo lado y tú dices, es imposible. No se puede. Es difícil. En una ocasión, Israel estaba atravesando una situación muy difícil. Capítulo 6, a partir del versículo 24. Había hambre. Samaria estaba sitiada. Y bien sitiada. Al punto, escúchame, al punto que la gente estaba comiendo a sus propios hijos. No había alimento. No había nada para comer. Solo se necesitaba un milagro del Señor, un milagro de Dios. Y en esa ocasión aparece el profeta de Dios. Escuchemos esta lectura. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «Salva, rey, señor mío». Y él dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo al rey, «¿Qué tienes?». Ella respondió, «Esta mujer me dijo, da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comemos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Entonces aquí vemos el sitio de Samaria y el hambre que había en esta ciudad. Era un hambre terrible, era un hambre que se habían acabado todo. Al punto que estaban comiendo a sus propios hijos. Pero veamos
la palabra del profeta Eliseo en el capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo, y 2 sead de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos hemos estado aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no nos dieren la muerte, moriremos. Le levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido en sead de flor de harina por un siclo, y 2 seads de flor de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta en aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Gloria al Señor. Es tremenda la historia que nosotros acabamos de oír. Samaria estaba tan sitiada que no había alimento. Entonces estaban comiéndose cada familia a sus propios hijos. Pero el profeta viene y le dice: mañana, por decir 1 kilo de arroz costará un boliviano. Y uno de los príncipes del rey le dice: para que esto suceda, Dios tendría que abrir ventanas en los cielos y para que pueda suceder. Y el profeta le dice: lo verás tú, mas no comerás. Mis hermanos, la incredulidad hace que Dios se desagrade de nosotros. La Biblia, si usted lee este capítulo, la Biblia dice que los sirios escucharon un rumor y huyeron y dejaron todos los víveres. Y entonces salió el pueblo de Israel y recogió solo el botín. Y Dios les dio alimentación hasta que sobre y abunde. Pero aquel hombre que había dicho: si Dios tendría que abrir ventanas, sería eso así. Es imposible. Y el profeta le dijo: lo verás, mas no comerás. Así que cuando el pueblo salía para recoger, el hombre estaba a la puerta, lo atropellaron, lo atropellaron y murió. ¿Por qué? Por su incredulidad. La incredulidad es algo que ofende a Dios. Y aquí vemos el hacha. Entonces este joven creyó. Estaba ahí, el profeta le dice: se me cayó el hacha. Quizá las demás personas decían: es imposible. No vamos a poder recuperar el hacha. Es imposible encontrar el hacha. Pero el hombre siguió insistiendo al profeta. El hombre vino a la persona correcta, que era el profeta. Le dijo: profeta, se me perdió el hacha. Y el hacha era prestada. Y el profeta clamó a Dios. Y Dios hizo el milagro que el hacha flotara. Un milagro sobrenatural. Un milagro que rompe las leyes naturales. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios de lo imposible. Yo no sé por qué cosas estás pasando. Yo no sé cuál es el problema. Yo no sé cuál es la dificultad.
o cuál es la enfermedad. Pero solo tengo una palabra de Dios para tu vida. Si tan solamente puedes creer, si tan solamente puedes creer en Jesucristo, Él hará el milagro. Dios va a hacer el milagro en tu vida, ya sea un milagro económico, un milagro de sanidad, un milagro de provisión, no sé, Dios va a hacer el milagro. Solo tenemos que aprender a creer en Él, solo tenemos que confiar en Él, solo tenemos que depender del Señor. No importa si el hacha se te cachó, pero si tú vienes a Dios, si tú vienes a Jesucristo, Él dijo, nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Dios es el Dios de las posibilidades. Dios es el Dios de todo el poder. Solamente Dios está esperando que nosotros nos acerquemos con fe. Solo Dios quiere que nosotros podamos creerle a Él. Josué oró y el sol se paró. Quizás tú dices, pero podemos decir muchas cosas. Pero el sol se paró por la oración de un hombre que le creyó a Dios, un hombre que no le importó si era el sol o la tierra que giraba. Él dijo, yo quiero que esa cosa amarilla se quede ahí. Y el problema fue de Dios, no de Josué. Mi hermano, usted solamente pídale a Dios. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. Nada habéis pedido, dice el Señor. Pero tiene que acercarse con fe. Tiene que creerle al Señor que el milagro vendrá, que va a suceder. Por eso necesitamos poner nuestra fe en Él. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradarle al Señor. Si usted quiere agradarle a Dios, usted tiene que tener fe. Usted tiene que creerle al Señor. Usted tiene que poner su fe en el Señor. Dios se alegra con sus hijos que creen en Él. Dios se goza con sus hijos que creen en Él. En una ocasión vino un centurión y le dice, maestro, no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Y digo, este ven y viene, y este otro soldado ve y él va. Y Jesús dice que se admiró y dijo, en todo Israel no he hallado tanta fe como en este hombre. Y le dice, ve, tu hijo vive. Y cuando él llegó a casa, preguntó, ¿a qué hora? Y fue exactamente a la hora que Jesús dijo, ve, porque tu hijo vive. Porque el hombre creyó la palabra. Creyó lo que Dios le estaba diciendo. Él dijo, no es necesario que tú vayas. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él creyó. Él creía que Dios le podía sanar. Lo mismo era la mujer que tenía el flujo de sangre. Si tan solamente yo me acercara y tocara el manto de Jesús, seré sana. Ella creyó, si solamente tocara el manto sería sana. Y cuando ella tocó, ella recibió la sanidad. Mi hermano y mi amigo, Dios quiere despertar fe en nosotros. Dios quiere desarrollar fe en nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a creerle a Él y confiemos en Él. Y Dios va a hacer el milagro. No importa si las aguas son profundas. No importa si el hacha se cayó a lo más profundo. Dios tiene el poder para hacer flotar el hacha. Dios tiene poder para abrir los cielos. Dios tiene poder para que esa cuenta sea pagada. Dios tiene poder para restaurar ese matrimonio. Dios tiene poder para sanar esos enfermos. Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para restaurar. Y Dios tiene poder para restituir. Todo lo que el diablo te ha quitado, Dios te lo va a restituir. Pero tenemos que creer en el Señor. Tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que acudir al Señor. Este hombre que había perdido el hacha, él vino a Jesús.
Él vino al profeta y el profeta hizo el milagro. Hoy nosotros tenemos que venir a Jesús y el Señor te hará el milagro. No importa cuál sea la situación, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Una mujer estéril de más de 90 años se embarazó y tuvo un hijo llamado Isaac porque le creyó a Dios. Le creyó. Le creyó. Necesitamos creer al Señor. Elizabeth, una mujer anciana, creyó al Señor. Y Dios le dijo, no hay nada imposible para él. Era estéril, anciana, y tuvo un hijo llamado Juan el Bautista. Y Dios le dice, no hay nada imposible para Dios. ¿Será que Dios no puede con el problema tuyo? ¿Será que Dios no puede con la situación tuya? El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que no estamos dispuestos a creerle a Dios. Yo te invito a que renuncies a la incredulidad y que le creas a Dios. Que pongas tu fe en el Señor. Ayer te hablé sobre Naamán. Cuando la sierva le dice, mi Señor allá en Israel le puede sanar de la lepra. Naamán creyó la palabra y se fue, porque allí había un profeta que le podía sanar de la lepra. Naamán no dijo, es imposible, la lepra es incurable. Y aquella época la lepra era incurable. No había nadie quien podría hacer algo por la lepra. Hubo una sierva que le dijo, en Israel está el profeta y él puede sanarte. Naamán creyó. Naamán no cuestionó, creyó y se fue. Y recibió su sanidad por su fe. Por eso dice la Biblia, muchos leprosos había en Israel, pero ninguno Dios sanó, sino a Naamán el sirio. ¿Sabe por qué? Porque halló fe en Naamán. Halló fe en Naamán. Lo que Dios está buscando de mí y de usted es fe. Es fe. Dios se agrada de sus hijos que le creen. Dios se agrada de sus hijos que pueden confiar en Dios, que pueden depender de Dios. Y yo creo que este es el tiempo cuando nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Por eso yo quiero invitarte a que inclines tu cabeza y ores conmigo y le digas, Señor Jesús, en esta tarde yo le pido perdón por la incredulidad. Señor Jesús, yo reconozco que usted es mi Señor y mi Salvador y lo acepto en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida y yo lo recibo como Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón y cambia mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero orar por ti. Padre, oro por aquellas personas que están enfermas ahora. En el nombre de Jesús. Oro por un milagro de sanidad. Señor, yo le doy gracias porque usted hoy me ha dado la victoria sobre esas enfermedades. Así que hoy en el nombre de Jesús, yo te declaro sano. En el nombre de Jesucristo. Hoy a la distancia, te declaro sano. Por las llagas de Jesucristo. Recibes tu sanidad ahí en el hospital, en la casa, donde estés. Recibe tu sanidad. Y tu mujer, que quizás tus despensas están vacías. En el nombre de Jesús, hoy vuelven a llenarse. Hoy vuelven a llenarse. Porque Dios hace un milagro en tu despensa. En el nombre de Jesús. Padre, quiero bendecir a todas aquellas personas que están creyendo esta palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Si tú has hecho esta oración, te pedimos que te pongas en contacto con nosotros. Escríbenos al Face y nosotros estaremos para responderte y orar por tu necesidad. Orar por ti. Que el Señor te siga bendiciendo. Un gran abrazo. Te amo muchísimo. Shalom. Paz de Dios.
Nos vemos mañana, 4 de la tarde.